Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 19 de enero. Quiero compartir con ustedes en este día el Salmo número 110. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Y nunca podemos olvidar esto. Miren, el Evangelio de este día, que está tomado de San Marcos capítulo 2, versículo 23, nos muestra a un Jesús que defiende a sus discípulos, que no se olvida de sus discípulos, que no se olvida de su alianza. Los llamó para que estuviera con él, para enviarlos a predicar. Los llamó. Y Jesús los defiende. Los discípulos tenían hambre, y por el camino, relata el Evangelio de San Marcos capítulo 2, versículo 23, empezaron a agarrar espigas y a comer. Hacían esto, le sacaban lo que no se come y se comían el trigo, y eso lo consideraban trabajo. Ellos tenían hambre, y cuando fueron a meterse con los discípulos, Jesús dijo: un momentico, aquí me toca a mí. ¿Cuál es el problema? Que tus discípulos están comiendo en sábado y eso no está permitido. ¿Cuál es el problema? ¿No escucharon ustedes lo que hizo David? Que tenía hambre, pues se metió a la casa del sumo sacerdote, comió del pan consagrado, tenía hambre. Si mis discípulos tienen hambre, ¿cuál es el problema? Por eso, ustedes y yo, que somos cristianos, debemos tener presente que Dios nunca se olvida de las promesas, nunca se olvida de nosotros, que Dios nunca nos va a abandonar. Nosotros los cristianos confiamos en Dios a raticos. Cuando vamos al Santísimo, cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en un problema, abrimos nuestras manos y hacemos una oración a Dios y decimos: Señor, ayúdame, creo en ti. Ahí estoy confiando en Él, y eso hay que hacerlo. Pero una vez que abandono y dejo la oración mía, no la prolongo y se me olvida, y veo el problema y me asusto, como si Dios me fuera a olvidar, como si Dios me fuera a abandonar, como si Dios me fuera a dejar. Dice el salmista: el Señor nunca olvida sus promesas. Dios no se olvida de nosotros. Decía alguien por allá: no le cuentes a Dios la grandeza de tus problemas. No le cuentes a Dios que tiene problemas grandes, gigantes, inmensos. Cuéntale a tus problemas que tienes a un Dios grande y poderoso. Cuéntale a tus problemas lo grande que es Dios contigo. Cuéntale a tus problemas la grandeza del Señor. No le cuentes a Dios lo grande que son tus problemas. Cuéntale a tus problemas lo grande que es Dios. Un problema grande se presentó, los discípulos tenían hambre y Jesús no los abandonó. Jesús les dio de comer, los alimentó y les ayudó. Y fíjense cómo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 10, para que ustedes y yo tengamos presente que Dios no se olvida de nosotros. Hermanos, Dios no es injusto, Hebreos capítulo 6, versículo 10, para olvidar los trabajos de ustedes. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de ustedes. Dios no es injusto. Por eso aquella canción que dice: yo tengo un abogado que me defiende.
Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Nunca pierde un pleito, todos los gana. Si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Nunca pierde un pleito, todos los gana. Si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes. Dios no se va a olvidar lo que ustedes y yo hemos hecho en su trabajo, en su obra. Dios no se va a olvidar que ustedes y yo les hemos prestado las manos, los ojos, los labios, el cuerpo entero para la evangelización. De eso Dios no se va a olvidar. Del trabajo que hemos realizado, Dios no se va a olvidar. Aunque lo pierda todo. ¿Se acuerdan de Job? Aunque le pierda el dinero, aunque pierda la casa, aunque pierda la familia, Job llegó a decir: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Y el diablo le quitó todo a Job, pero después Dios le bendijo nuevamente y le multiplicó grandes cantidades de lo que tenía. Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hemos hecho. Por eso yo les digo siempre a ustedes: los buenos somos más. Y llegó el año, llegó la hora de evangelizar. Que ustedes y yo no nos quedemos con esta Santa Misa. Que ustedes y yo no recibamos la Santa Misa, la veamos y ya. Que seamos capaces de prestar nuestras manos, nuestros pies, nuestros instrumentos para poder expandir la obra. Que empecemos a compartir la Santa Misa. Dios no se va a olvidar del trabajo que estamos haciendo. Difícil no es compartir la Santa Misa, difícil es grabarla, difícil es poderse aquí, llevarla ya, subirla al internet. Eso lo hacemos nosotros, el trabajo fuerte lo estamos haciendo. ¿Qué le cuesta a usted compartir la Santa Misa? Si a usted le tocara celebrar la misa, si a usted le tocara grabar el Evangelio y la Santa Misa, si a usted le tocara el trabajo que me corresponde a mí, no lo haría porque se le hace difícil siquiera compartirla. Y si usted comparte la Eucaristía, si usted la comparte en las redes sociales, crea su grupo, crea su lista de difusión, crea los amigos a los que todos los días le va a mandar la Santa Misa, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes. Dios no es injusto para olvidar el trabajo que estamos haciendo. No es injusto. Oigan, y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, y el amor que ustedes y yo coloquemos al servir a nuestros hermanos, a nuestros amigos en la fe, esto es un servicio. Y este servicio de evangelización, ustedes deben asumirlo conmigo para poderlo llevar. Ustedes y yo debemos unir fuerzas para poder evangelizar. Ustedes y yo debemos unir fuerza para poder llevar el Evangelio. Escúchenlo de nuevo. Y el amor que les ha mostrado, y el amor que le han mostrado al servicio de sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Nuestros hermanos en la fe, los católicos, necesitan la Santa Misa. Los católicos necesitan que este trabajo se siga haciendo. Yo estoy grabando con mi familia y la estoy llevando hasta su hogar, hasta su casa. Ahora te toca a ti seguir expandiendo el Evangelio, seguir cundiendo a las personas, seguirlo compartiendo, seguir compartiendo la palabra de Dios. Yo le aseguro que en el mundo hay mucha gente que se queda sin oír la misa. Hace unos días hablaba con una hermanita de Japón y me decía, compartíamos hace unos días atrás, al inicio del mes, el Evangelio de Jesucristo, cuando Felipe se encuentra con Natanael. Y Felipe se va donde Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías. Dice Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo, venga y lo verás. Y fue y se encontró con Jesús. Felipe le evangelizó. Después le mostraba en ese evangelio cómo Felipe se encontró con un etíope y le predicó la palabra de Dios. Y decía la hermanita de Japón, Padre, qué importante es que yo comparta el Evangelio. De ahora en adelante voy a hacer una lista
y voy a alimentar a los católicos aquí en Japón con la palabra de Dios. Miren, si ustedes y yo nos colocamos las pilas, si ustedes y yo utilizamos los medios de comunicación para que la buena noticia se vaya dispersando, para que la buena noticia vaya cundiendo, vaya subiendo, fuéramos más efectivos que cualquier virus. Muchos católicos no escuchan la misa. ¿Por qué? Porque usted todavía no se la ha compartido. Muchos cristianos no escuchan la misa. ¿Por qué? Porque usted todavía no se la ha llevado, no se la ha mandado. Muchos católicos no escuchan la misa. ¿Por qué? Porque usted todavía no ha prestado los instrumentos que tiene para la evangelización. Otras cosas sí las comparte, otras cosas sí las envía, pero la Santa Misa no. Y dice la palabra de Dios: Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy día. ¿Sabe qué nos falta? Amor por las cosas de Dios, amor por las cosas del Señor. Si usted no sabe hacer la misa, si usted no la puede hacer porque usted es laico, si no puede lavar, pues présteme la batea y con mucho cariño todos los días estaré compartiendo con ustedes. Y eso significa que tenemos amor por las cosas de Dios. Cristo vio que los discípulos tenían hambre y lo defendió. Hoy día el mundo tiene hambre de la palabra de Dios. Hoy día la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Hoy día nosotros tenemos hambre y tantas bocas hambrientas por alimentar y no le estamos llevando la palabra de Dios. Porque nos dicen: no me lo envíen, porque me bloquean, porque me regañan. ¿Con ese cuchillo de cartón te vas a cortar? Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantengan hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de la esperanza. Deseamos que todos mantengan el mismo fervor y diligencia, que no nos desanimemos. Es que muchos comienzan con frío y terminan con escalofríos. Muchos comienzan con alegría, con entusiasmo y se les acaba la batería. Dice el autor a la carta a los Hebreos: esperamos que mantengan el mismo fervor, el mismo entusiasmo, la misma alegría. Que esta palabra nos sirva para que ustedes y yo seamos esos portavoces de la Santa Misa, seamos esos multiplicadores del mensaje de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.